Emplazando. En Chile está ocurriendo un fenómeno silencioso, un movimiento tectónico en las bases de nuestra economía que diríamos que va a definir de manera inexorable cómo vamos a vivir entre los años 2026 y 2030. Lo que estamos a punto de analizar no es una polémica de la semana, no es un titular reactivo de la prensa, ni mucho menos una frase ruidosa diseñada para encender las redes sociales. En Emplazando no hacemos eso. Al final del video les voy a entregar 5 indicadores técnicos que cualquier familia puede seguir para entender cómo se mueve realmente la economía chilena. Pero para que sea más cómodo, les dejo los capítulos en la descripción. Lo que tenemos al frente, o lo que tú tienes al frente, son datos duros, tendencias macroeconómicas de largo aliento, señales políticas de fondo y también de proyecciones técnicas que ya configuran el mapa del costo real de la vida en el próximo ciclo. Si no me conoces, soy Robert Guevara Pastén, este canal se llama Emplazando y hoy vamos a entrar a pabellones para analizar con rigor, distancia clínica y sin sesgo cómo se va a vivir en Chile en los próximos años. Vamos a diagnosticar, vamos a desglosar cuánto costará realmente alimentarse, bajo qué condiciones se podrá arrendar o adquirir una vivienda, qué tan complejo será endeudarse y qué significa sostener un hogar. Si te quedas hasta el final, vas a obtener una visión completa, ordenada y anticipada del costo real de la vida. ¿Qué viene? Y la verdad que nuestro país está cambiando tan rápido que entender lo que viene no es un lujo. Hoy es verdaderamente una necesidad real. Vamos con el video. Emplazando. Chile, 2026-2030. El costo real de la vida que viene. Emplazando. La trampa de las variables asíncronas. Para entender el costo de vida futuro y proyectar el ciclo 2026-2030 con seriedad, es indispensable aislar el ruido y observar 3 variables estructurales que ya están en movimiento y que operan de forma asíncrona. La primera es la inflación estructural. Chile cerró los periodos previos con una inflación acumulada que encendió las alarmas al situarse sistemáticamente por sobre el promedio de los países de la OCDE. Aunque las tasas nominales muestren contenciones estacionales, los precios de la economía ya experimentaron un cambio de nivel. No bajaron, se estabilizaron en la cima. La segunda variable, y quizás la más compleja, son los salarios reales. Según los registros históricos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, el poder adquisitivo de los trabajadores chilenos, es decir, el salario real ajustado por IPC de las chilenas y chilenos, creció menos que la inflación en 7 de los últimos 10 años. Esto genera una brecha silenciosa. La velocidad que se encarece el entorno es sustancialmente mayor que la velocidad a la que se recupera el bolsillo del ciudadano o la ciudadana. La tercera variable es el costo de los servicios esenciales: electricidad, agua, transporte y arriendo. Esto está mostrando un comportamiento registrado que crece a un ritmo superior al de los ingresos generales. Esto nos demuestra un máximo técnico. Este escenario no depende exclusivamente del gobierno de turno, sino de la arquitectura regulatoria y contractual del país. Y esa estructura, como veremos a continuación, ya cambió. Alimentos, la vulnerabilidad de la mesa chilena. Entremos al primer gran indicador: el precio de la mesa chilena. Los datos duros nos muestran que la canasta básica de alimentos experimentó un aumento superior al 20% en el quinquenio reciente. Para explicar este fenómeno, simplismo, debemos mirar 2 factores estructurales: la dependencia externa y el factor climático. Sí, porque Chile, a pesar de su potencia alimentaria en exportaciones de frutas, depende de mercados internacionales para la importación de más del 50% de los alimentos procesados y materias primas básicas, como por ejemplo el trigo y los aceites. Por ende, cualquier vacilación en el precio del dólar, en las tarifas de los fletes marítimos o en los conflictos geopolíticos globales se transfiere de forma automática y matemáticamente el precio del almacén y del supermercado local. A nivel interno, la presión hídrica es una realidad inevitable. Con más del 60% del territorio agrícola bajo criterios de escasez o sequía prolongada, los costos de producción y riego para la agricultura familiar y además extensiva se han elevado sensiblemente. La proyección técnica para el ciclo 2026-2030 indica que la canasta básica sufrirá una presión al alza estimada entre un 12 y un 18% acumulado. Los productos más sensibles a esta matriz son los de consumo diario, por ejemplo el pan, el aceite vegetal, los lácteos, las frutas y las verduras de la temporada. Esto golpea con mayor fuerza a los quintiles de menores ingresos
y también a la clase media vulnerable. Hogares que según las encuestas presupuestarias ya destinan, imagínate, más del 30% de sus ingresos totales exclusivamente a la subsistencia alimentaria. Arriendos y vivienda, el cierre del acceso urbanístico. El segundo pilar de nuestro análisis es sin duda el mercado inmobiliario y habitacional. Aquí las cifras configuran una tormenta perfecta. Entre el 2020 y los años recientes, el valor de los arriendos en comunas urbanas se incrementó entre un 20 y un 35%. Paralelamente, la industria de la construcción reportó una caída superior al 25% en la aprobación de nuevos permisos de edificación. Y esto es gatillado por el alza en los costos de los materiales y el endurecimiento de las condiciones de financiamiento para las empresas del sector. A esto hay que sumar que el acceso al crédito hipotecario para las personas naturales se mantiene en su nivel más restrictivo y costoso desde la crisis subprime del año 2008. Acá hay un video sobre eso. Las exigencias de un pie de un 20 o 30% sumados a dividendos que ya no son ultra largos a 30 años fijos han desplazado a toda una generación de profesionales jóvenes y también familias de clase media fuera del mercado de la adquisición de una casa. ¿Cuál es la proyección fáctica para el periodo 2026-2030? Ante la posibilidad de comprar, la presión se traslada por completo al mercado del arriendo. En eso se estima un alza general de entre un 10 y un 20% en las zonas urbanas de las capitales regionales. Sin embargo, el fenómeno se agudizará en comunas de alta densidad y conectividad con el centro de la ciudad, como en la región metropolitana, en Independencia, Ñuñoa, Santiago Centro y Estación Central, donde el incremento de la demanda residencial podría empujar los precios por sobre el 25%. Hoy vivir en la ciudad, cerca de los servicios y los polos laborales, se consolidará como uno de los activos más caros y restrictivos del país. Servicios básicos, el impacto de los descongelamientos tarifarios. Ahora vamos a hablar del costo invisible, aquellos egresos fijos mensuales que los hogares no pueden auditar ni recortar. Empecemos, por ejemplo, por la electricidad. Chile arrasa un proceso complejo de normalización de tarifas tras los congelamientos implementados a fines de la década pasada. Las proyecciones técnicas de la Comisión Nacional de Energía evidencian que los ajustes por costo de transmisión, distribución y generación implican un encarecimiento real en las cuentas de los consumidores residenciales. En el sector del agua potable, las tarifas enfrentan presiones debido a las inversiones millonarias que las empresas sanitarias deben realizar para obras de infraestructura crítica, como plantas desalinizadoras o pozos profundos para garantizar la continuidad del suministro ante la escasez hídrica. El gas, por su parte, mantiene una indexación directa a los contratos de importación internacional de gas natural licuado, quedando expuesto a la volatilidad del tipo de cambio. Incluso la conectividad digital e Internet, hoy considerada, claro, un servicio básico para el teletrabajo y la educación, muestra incrementos marginales debido a las altas inversiones requeridas para el despliegue de la infraestructura de última generación. Los expertos indican que el conjunto de servicios básicos sufrirá un aumento de entre el 8 y el 15% en el ciclo venidero. El peligro real aquí no es el alza aislada de una cuenta, sino el impacto acumulado. Cuando un hogar experimenta aumentos simultáneos en la luz, el agua, el gas, la liquidez mensual se drena antes de poder planificar cualquier otra inversión. Transporte y movilidad, el peaje de la distancia. Moverse en Chile tiene un precio cada vez más alto. La matriz de combustible muestra una tendencia estructural al alza condicionada por las cuotas de producción de la OPEP y la necesidad fiscal de mantener los mecanismos de estabilización interna. Pero el análisis técnico debe ir más allá del precio de la bencina por litro. El transporte público metropolitano y regional enfrenta costos operativos crecientes relacionados con la renovación de flotas hacia tecnologías limpias y el control de la evasión. Aunque la electromovilidad reduce costos operativos de largo plazo, la inversión inicial de capital y el mantenimiento de la infraestructura de carga presionan los presupuestos del sector, lo que yo diría que anticipa revisiones tarifarias técnicas en el ciclo 2026-2030. Por otro lado, la congestión vial en las principales capitales regionales como el Gran Concepción, la conurbanización Valparaíso-Viña del Mar o La Serena-Coquimbo no solo destruye la calidad de vida, sino que eleva el gasto de las familias en horas hombre, mayor desgaste de los vehículos y un consumo ineficiente de combustible. Los expertos dicen que el costo real de la movilidad para un trabajador promedio aumentará entre un 10 y un 14% en los próximos años, transformando el desplazamiento diario en un ítem crítico del presupuesto familiar. Endeudamiento, la estructura de la carga financiera. Y aquí llegamos a uno de los puntos más delicados de nuestra auditoría económica, el endeudamiento.
Los datos de los reguladores financieros son categóricos. Chile se posiciona de forma consistente como uno de los países con mayor nivel de deuda sobre el ingreso disponible de los hogares de toda América Latina y en los rasgos superiores de la OSDE. Más del 70% de los hogares chilenos sostiene algún tipo de compromiso financiero activo, ya sea con la banca tradicional, el retail financiero o las cajas de compensaciones. Lo preocupante desde el punto de vista técnico es el destino de esa deuda, porque históricamente el endeudamiento se asociaba a la adquisición de activos de largo plazo, como una vivienda, por ejemplo. Hoy, una fracción significativa del crédito de consumo y de las tarjetas de crédito se utiliza para financiar el gasto corriente, es decir, pagar el supermercado, las cuentas médicas o los servicios básicos de la casa o departamento, con tasas de interés para créditos de consumo que se mantiene en niveles restrictivos para debilitar presiones inflacionarias. El costo de mantener esa deuda es altísimo. Los expertos advierten que la carga financiera de los hogares podría incrementarse entre un 15 y un 25% en el ciclo 2026-2030, elevando sustancialmente el riesgo de morosidad y sobreendeudamiento principal en los segmentos de hogares, dijéramos, de ingresos medios que no califican para subsidios estatales, pero cuyos sueldos tampoco dan abasto. Seguridad económica, el techo de la informalidad laboral. El encarecimiento del entorno solo se transforma en una crisis si los ingresos se estancan. Y eso nos lleva directamente al mercado laboral y a la seguridad económica de las familias. La tasa de empleo informal en Chile se ha consolidado en torno al 27%, superando con holgura el 28 o 29% en varias regiones del norte y sur del país. ¿Qué significa esto técnicamente? Que la informalidad implica la ausencia de seguridad social, la inexistencia de cotizaciones para pensiones o salud y una volatilidad total de los ingresos diarios. Por otra parte, la creación de empleo formal asalariado y con contratos indefinidos en el sector privado, diríamos que en el sector privado muestra signos de aplaneamiento afectada por una inversión de capital fijo que avanza con cautela. Cuando los salarios reales avanzan a un ritmo lento y la informalidad actúa como un único amortiguador de desempleo, la capacidad de ahorro de la población se reduce a cero. El diseño actual del mercado del trabajo nos indica que el costo de la vida está subiendo por el ascensor, mientras que la capacidad de generación de ingresos estables de las familias lo hace por la escalera. Esta brecha es el núcleo del desafío que viene. Política, el diseño institucional del costo de vida. Ahora bien, un análisis económico estaría incompleto si no observamos el marco donde se toman las decisiones, el diseño político e institucional. Existen tres señales político-estructurales que afectan de manera directa y matemática la predictibilidad del costo de vida para el ciclo 2026-2030. La primera señal es la fragmentación legislativa. Como hemos analizado en videos anteriores, el Congreso chileno convive con más de una docena de partidos políticos con representación técnica. Esta dispersión de fuerzas complejiza la construcción de mayorías estables y transversales para tramitar reformas de largo plazo en materias tan sensibles como la vivienda, la seguridad, el tema social, la tributación o el sistema de pensiones. Cuando las reglas del juego no logran estabilizarse debido a la falta de acuerdos parlamentarios, el mercado, por supuesto que reacciona, aumentando las primas de riesgo, lo que encarece el financiamiento para proyectos públicos y también privados. La segunda señal es la rotación y el desgaste de los equipos técnicos. El diseño institucional requiere burocracias especializadas, permanentes y de alta calificación en los ministerios, en las subsecretarías y también en las direcciones municipales, por supuesto. Cuando los ciclos políticos priorizan la rotación constante por sobre la continuidad técnica, la verdad que se resiente la ejecución presupuestaria del Estado y se retrasa la coordinación de la infraestructura pública crítica, afectando directamente la eficiencia de los servicios que recibe el ciudadano. La tercera señal es la volatilidad de la agenda pública. Los desafíos económicos de largo aliento, como la productividad, la diversificación de la matriz energética o, podríamos decir también, la reforma a los permisos de inversión, compiten permanentemente en la arena pública con polémicas de corta duración y ciclos mediáticos muy breves. Esta dinámica dificulta que el Estado sostenga una planificación estratégica de largo plazo para amortiguar el costo de la vida, dejando al país expuesto a reaccionar ante la crisis en lugar de anticiparlas. Percepción ciudadana, los datos de las encuestas. Ahora pasemos a ver la teoría económica con la realidad empírica de los hogares. ¿Qué nos dicen las mediciones de percepción y la opinión pública más reciente en el país? Los datos son sintomáticos de una fatiga estructural. Mira,
Primero, más del 70% de los consultados en los estudios de opinión sistemáticos manifiesta la convicción de que el costo de vida seguirá incrementándose en los próximos años. Además, evidenciando que la inflación ha dejado una huella profunda en la psicología del consumidor. Segundo, más del 60% de los ciudadanos evalúa que sus ingresos mensuales corrientes no serán suficientes para sostener de forma adecuada el presupuesto de su hogar en el mediano plazo, obligándolos a ajustar sus patrones de consumo básico. Tercero, más del 50% de la población activa declara temor explícito a perder su estabilidad económica o su fuente laboral frente a los cambios tecnológicos y el enfriamiento de la contratación formal. Estos números nos demuestran que la percepción ciudadana no está desconectada de los datos duros, al contrario, la población ya anticipa el comportamiento del ciclo y está tomando decisiones, diríamos, de contracción del gasto sobre la base de la incertidumbre. Las 5 señales técnicas para monitorear el futuro. Para cerrar esta auditoría, y como es costumbre en nuestro canal, no los voy a dejar preocupados con estas cosas negativas o dejar por una simple lista de problemas. Les voy a entregar 5 variables técnicas, 5 indicadores concretos que ustedes pueden monitorear mes a mes para poder leer el rumbo real de la economía chilena en este ciclo. 1. El valor del metro cuadrado de arriendo. Observen las publicaciones en sus comunas. Si el valor del arriendo residencial supera el 35% del ingreso líquido promedio de la zona, el mercado está en un punto de saturación crítica. Si en tu comuna el arriendo promedio se come más del 35% del sueldo líquido típico, significa que la gente ya no puede pagar sin endeudarse o recortar gastos esenciales. Eso es saturación del mercado. Los precios están demasiado altos para los ingresos reales. 2. El IPC de la canasta básica de alimentos. Monitoreen el reporte mensual del Ministerio de Desarrollo Social. Es el indicador más fiel de la inflación real del bolsillo, lejos de los promedios globales. Este indicador muestra cuánto suben los precios de los alimentos que la gente realmente compra. Es más fiel que el IPC general porque refleja la inflación del día a día, la que afecta directamente el bolsillo. 3. Los decretos de tarifas de la Comisión Nacional de Energía. Los ajustes en las cuentas de la luz nos dirán con qué velocidad se traspasará el costo de la normalización eléctrica a los hogares. Cuando la CNE ajusta las tarifas eléctricas, se puede ver cuánto subirán las cuentas de la luz. Si los aumentos son rápidos o altos, significa que el costo de la normalización eléctrica se está traspasando directamente a los hogares. 4. La tasa de interés para créditos de consumo del Banco Central. Si el instituto emisor mantiene las tasas en rangos altos, el costo de financiarse con deuda seguirá drenando la liquidez de la clase media. Si el Banco Central mantiene las tasas altas, pedir plata prestada, tarjetas, créditos de consumo, se vuelve más caro. Eso reduce la liquidez de la clase media porque financiarse cuesta más y se paga más interés. SINDO. La tasa de ocupación informal del INE. Si la informalidad laboral se consolida por sobre el 28% a nivel nacional, significa que la estructura del empleo formal perdió su capacidad de tracción. Si más del 28% de los trabajadores está en empleos informales, significa que el mercado laboral formal no está generando suficientes oportunidades. La economía pierde estabilidad porque mucha gente trabaja sin contrato, sin seguridad y sin protección social. Estas 5 señales dejan huellas claras en los datos del Estado. El desafío de la ciudadana y el ciudadano analítico es saber interpretarlas a tiempo. Chile está ingresando a un ciclo complejo, donde el costo de la vida y la estabilidad de los presupuestos familiares se consolidarán como el principal desafío estructural del país. Tú lo sabes bien, no estamos frente a una crisis nominal transitoria, sino ante una reconfiguración de los precios relativos de nuestra economía. Entender este proceso de forma fría, desapasionada y estrictamente teórico es la única herramienta real que poseemos para anticiparnos, mitigar los riesgos y tomar decisiones informadas en el resguardo de nuestro patrimonio. Una vez más, los datos, las proyecciones, las variables institucionales están sobre la mesa. Déjame abajo en los comentarios cuál es tu diagnóstico y cómo estás planificando la estructura de costos de tu hogar para los próximos años. Los quiero leer con atención. Si valoras el análisis con rigor clínico, con altura y sin el ruido de las trincheras ideológicas y de las redes sociales, te invito a suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con quienes necesiten realmente herramientas de análisis serio. Soy Robert Guevara Pastén. Esto fue Emplazando a auditar el entorno y a seguir operando. Nos vemos. Muchas gracias.
emplazando